Logrando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark. En MP3. Si no le contesto se desespera, piensa que con otro estoy haciéndolo. En MP3. En MP3. Para entender las teorías de Newton y Einstein sobre la gravedad, primero tenemos que saber diferenciar entre masa y peso. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso es una fuerza que sí depende de la masa del planeta donde la midamos. Por ejemplo, en la Luna un cuerpo pesa 6 veces menos que en la Tierra y en Júpiter 2 veces y media más. ¿Y qué es la gravedad? La gravedad es una fuerza básica en el universo, un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí, efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, galaxias y demás objetos del universo. Según Newton, la gravedad sería una fuerza instantánea, es decir, cualquier cuerpo notaría inmediatamente si hay otro cuerpo y sufriría su atracción, y actuaría a distancia, es decir, la intensidad de la fuerza dependería de algo que es el otro cuerpo, que puede estar muy alejado y sin que haya contacto entre los cuerpos. Pero hubo un problema, y es que al usar la fórmula de Newton para calcular la órbita de Mercurio parecía que se cambiara de posición. Y fue Einstein quien a principios del siglo pasado propuso una teoría diferente a la de Newton y pudo explicar el movimiento de Mercurio. La genial idea de Einstein fue suponer que la gravedad, que está en todos lados y en todo momento en el universo, está íntimamente unida al espacio-tiempo, que obviamente están también en todos los lados del universo y en todo instante. Propuso que el nexo de unión era la geometría. Lo que ocurre, dice Einstein, es que en presencia de la masa y el espacio-tiempo se deforma, de modo que cualquier otra masa de ese espacio deformado se ve obligada a seguir trayectorias diferentes a cuando estaba en el espacio sin deformar, sin ninguna masa. El concepto de Einstein de espacio-tiempo, el espacio de 4 dimensiones, 3 espaciales más el tiempo. Me pido un beso y me artillo que sea fácil. La ley de gravitación universal según Newton dice que la fuerza de atracción es igual a la constante de gravitación universal por el producto de la masa de los dos cuerpos sobre la distancia entre estos al cuadrado. De esta fórmula podemos deducir las relaciones proporcionales e inversamente proporcionales que esta nos ofrece. Un ejemplo de proporción es la fuerza de atracción con la masa de un cuerpo, y la proporción inversa sería la distancia con la fuerza de atracción. La principal duda que surge al comprender esta fórmula trata sobre lo que pasaría si el exponente de la distancia varía, si sea una unidad o simplemente una milésima. En cuanto a la variación numérica en unidades, sería un cambio con el cual no seríamos capaces de identificar nuestro universo. Inferior a 2, el espacio caería más, y superior a 2, teóricamente hablando, llegaría a ser 0 la fuerza de atracción. Pasando los cambios en milésimas, existirían nuevos fenómenos y efectos medibles alrededor de todo el universo. Por último, uno de los dilemas más discutidos por la comunidad científica es la ausencia de la gravedad, la cual no se sabe cómo afectaría al mundo microscópico debido a falta de información sobre esta relación. A nivel anatómico sería muy ligero, casi nulo, el cambio debido a la unión por las fuerzas electromagnéticas, y a grandes escalas sería un daño irreparable por daños tales como desaparición de la atmósfera en la Tierra, igual que la ruptura de esta y todos los planetas. Resumiéndolo, solo existiría un universo pero sin galaxias ni vida. La pseudociencia es aquella afirmación, creencia o práctica que es presentada como científica, pero es incompatible con el método científico. A menudo se caracteriza por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas o infalsables. La dependencia en el sesgo y confirmación en el cual se avanza en confiar en las propias creencias sin una información verídica. Totalmente lo contrario de lo que hace la ciencia, ya que ésta se basa en los diferentes artículos y descubrimientos que hace día tras día. Sus procesos son sumamente rigurosos y basándose en hechos científicos, los cuales provengan de una fuente confiable, no lo que hace la pseudociencia, los cuales sus procesos son mediocres y con falta de investigación. Entonces nos preguntamos que cuando una teoría es realmente buena, para que una teoría sea buena debe tener 3 pasos, que sea vulnerable, lógica y completa. Para ser una buena teoría debe poder ser falsa, es decir, que las personas puedan debatir sobre este y sacar sus diferentes especulaciones sobre el tema a tratar. Se deben considerar todas las evidencias y no solo aquellas que apoyan lo que se propone. Los argumentos deben ser incontestables, es decir, deben ser argumentos válidos y con todas sus premisas verdaderas. Entonces, por último nos preguntamos, ¿funciona la pseudociencia? La pseudociencia no funciona. Hay ciertos estudios sobre esto y los resultados siempre han sido negativos, pero no hace falta explicarlos uno a uno.
Conclusión acerca del futuro de la teoría de la gravitación y la astrofísica. Actualmente todo lo que sabemos acerca de la física se basa en lo aprendido del siglo pasado, lo cual se sustenta en dos pilares fundamentales, el de la mecánica cuántica, que estudia la naturaleza a escalas muy pequeñas, y el de la relatividad general, la cual se basa en todo lo que sabemos de la gravedad. Teniendo esto en cuenta, los físicos comenzaron a realizarse varias preguntas acerca de qué tan compatibles son estos dos pilares, es decir, qué tanto funcionan a escalas diferentes de lo habitual o de lo que conocemos, y es aquí cuando surge el verdadero problema. La mecánica cuántica parece funcionar en el mundo macroscópico, haciendo que sea una buena teoría. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de la relatividad de Einstein. Esto por lo complicado que es trabajar en el mundo microscópico y lo difícil que es medir la gravedad, y más como la define Einstein, siendo una deformación del espacio-tiempo, siendo dos teorías incompatibles a la hora de describir el universo. Esto es algo preocupante, aunque las dos teorías describen muy bien la realidad. Si una resulta ser verdad, la otra no lo sería. También pasamos a la siguiente teoría, la cual es la teoría cuántica de la gravitación, el gravitón, la cual los físicos la detallan como una partícula sin masa, la cual viaja a la velocidad de la luz transportando la gravedad. A día de hoy no se ha comprobado su existencia debido a las dificultades para detectarlos. A pesar de esto, presentan grandes dificultades para construir una teoría cuántica de la gravitación. Esto porque deberían interaccionar entre sí y por otro lado por cuestiones matemáticas. Por lo tanto, no se ha dado con la teoría correcta, y es por eso que los físicos esperan encontrar respuestas gracias a la investigación de materia oscura y agujeros negros, los cuales se explican volviendo a la relatividad general, en el que podemos describir los agujeros negros como objetos con tanta atracción gravitacional que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Por lo tanto, son objetos que poseen una gran masa comprimida en un espacio pequeño. Es por eso que presentan una gravedad muy intensa independientemente de su tamaño. Existen dos tipos de agujeros negros. Los primeros son los estelares, los segundos son los supermasivos. Ambos creados por la vida de una estrella supermasiva, la cual se le agota el combustible y colapsa gravitacionalmente, haciendo que la materia se comprima, y con ayuda de grandes cantidades de energía que es liberada se da luz al agujero negro.